A Contramano. Un montón de veces cuando se dan algunas encrucijadas, dicen algunos estudiosos, por ejemplo, cuando se posibilitó el divorcio en la Argentina, cuando se hablaba de legalización de aborto, se abren cajas de Pandora, se juega mucho con el miedo y se alega que a partir de la legalización va a haber una masividad de aquello que se está discutiendo puntualmente, en este caso, el aborto legal. Creemos que la única forma de cambiar la realidad es conocerla, pero tal cual es, no en función de lo que uno cree, sino en función de lo que sucede, y es por eso que vamos a darnos un gran gusto, y es hablar con Mercedes Trimarchi. Ella es referente de la agrupación de Mujeres Isadora y legisladora porteña electa por la izquierda socialista en el Frente de Izquierda Unidad, para saber cómo respondió justamente el número de abortos a partir de su legalización. ¿Cómo te va, Mercedes? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la comunicación. Es un gran placer, gracias por atendernos. A ver, contanos, primero refrescanos, es un tema que a nosotros nos resulta muy importante, pero somos flojos de fechas. ¿Cuándo fue que se legalizó exactamente? Muy bien, la legalización, o sea, la ley se terminó aprobando en el Senado el 30 de diciembre del 2020, el año de la pandemia. Hace muy poquito tiempo que tenemos la ley, vos sabrás que lleva unas semanas reglamentarla, y desde allí se empezó a empezar a pensar cómo se implementaba. Y sobre todo vos dijiste algo que me parece que está buenísimo resaltarlo, que es esto de los miedos, los tabúes. O sea, es algo de lo que no se habla, se empieza a hablar, y con todo el peso de la ley, lo cual no es tan sencillo decir, bueno, a partir de ahora hay tantos más, menos abortos. O sea, hay todo un trabajo medio de hormiga, pero que se fue haciendo a lo largo de estos años, de monitoreo de la ley a partir de su digamos, de que salió desde el Senado, ¿no? Que empezó por, primero, hacer un sondeo de las instituciones, de los lugares, de los centros de salud, donde efectivamente se aplican donde se pueden hacer estos abortos. Como vos sabrás también, no es que las personas para abortar tienen que ir a internarse, sino que la mayor parte de los abortos se hacen con medicamentos, o sea, por eso se llaman abortos medicamentosos, con una droga particular. Entonces es algo que se puede hacer en su casa. Entonces todo ese registro, y por otro lado los efectores de salud que acompañan efectivamente a las personas que quieren abortar, toda una campaña de concientización, de dar a conocer, ¿no? Propaganda misma de que uno ya puede abortar, a través de qué medios, quién te puede acompañar, etcétera. Entonces, todo ese paquete informativo, no creas que es tan fácil encontrarlo. Hay un proyecto que es el proyecto Mirar, que articula con el Ministerio de Géneros, de Mujeres, Géneros y Diversidad, que con las asociaciones de la sociedad civil, algunas referentes médicas de la red de profesionales por el derecho a decidir, etcétera, que empezaron a hacer todo este trabajo de un poco monitorear cómo se viene aplicando la ley. Entonces, ya luego de 2 años, ¿no? Porque el informe va todo 2021, 2022, y fue presentado ahora a mitad de este año, en el 2023, y lo que van dando cuenta es que sí, efectivamente aumentaron los servicios públicos para realizar abortos en un 98%. O sea, los servicios públicos, o sea, con esto te digo todo este abanico de posibilidades, de consejerías, profesionales de la salud, acompañamientos, etcétera, ¿no? Ahora, en la cantidad de abortos no hubo ese aumento del 98%, ¿sí? Se incrementó, según este informe, que es Proyecto Mirar, 1/3 en lo que fue
el periodo del año pasado, ¿no? Del 2021 al 2022. Y decime, Y ahí, Mercedes, ¿qué periodo están tomando como referencia previa? El periodo en el que estaba esta ley que era, vos corregime que yo soy interesado pero no experto, y vos sí, así que corregime, para eso quiero charlar con vos. La última ley, digamos, se suponía muy abierta porque la mujer solamente tenía que declarar que quería abortar, nadie le decía nada en los papeles, ¿no? Pero después cuando tenía que ir a la práctica se complicaba todo. ¿Estamos bien? ¿Era así? sí, tal cual. Recordemos que antes del 2020, o sea, antes de la sanción de la ley, no existía lo que sí dice la ley, que es el aborto voluntario. Entonces, todas las estadísticas y los informes que se van haciendo es en relación a la IVE, o sea, el aborto, o sea, la interrupción voluntaria del embarazo, y la ILE, que es la interrupción legal del embarazo, que eso ya estaba, pero era con casos más bien judicializados. Y lo que existía antes, o previo, digamos, a la sanción de la ley, como bien vos relatabas, con mucha obstaculización y con mucha persecución, porque estábamos hablando de una práctica ilegal en términos, digamos, de sentido común, pero vos podías alegar alguna de las causales que estaban escritas y explicitadas en el Código Penal. Entonces, bueno, a partir de ahí podías tener una forma de recurrir a un aborto legal, pero eran los menos casos, ¿no? Porque en realidad, por una cuestión de tiempos, ¿no?, de gestación, la persona terminaba recurriendo a un aborto clandestino por una cuestión de tiempo. Tengo entendido que los grupos que estaban en contra de esta práctica jugaban justamente con alargar para impedir. Era como una estrategia. Sí, tal cual. Exacto. Entonces, lo que están, digamos, hoy en lo que son las estadísticas y demás, tiene que ver con los abortos voluntarios, ¿no? Todo lo que es después de la ley. La comparación antes antes de la ley es muy difícil, porque las únicas estadísticas que había eran todo del plano más de la informalidad. Eso sí, te decía Exacto. Que por definición iba a crecer un montón, y no sabemos si verdaderamente creció tanto, ¿no? Exacto. Por eso te decía, lo que existe en este informe, que se llama un informe final, que articula, yo como te decía, ¿no?, con el Ministerio de Organizaciones de la Sociedad Civil, es que a lo largo de estos pocos años, qué cosas se avanzó y qué otras no tanto. En primer lugar, se avanzó en esto que te decía de la cantidad de servicios públicos que brindan asesoramiento, y eso tiene que ver con algo medio lógico, que es, bueno, o sea, tantos años de clandestinidad, no es tan fácil revertir esos miedos sociales o prejuicios sociales existentes, ¿no? Entonces, a medida que los años fueron pasando, los meses, se fue instalando la legalidad, entonces se fue capacitando incluso mayormente a los efectores de salud, y eso fue en aumento. Y lo otro que es muy, muy positivo, y esto sí es algo que digamos, se celebra de alguna manera, es que a partir de este año, la ANMAT autorizó la comercialización de la mifepristona, que es uno de los medicamentos con los que recomendados por la OMS, o sea, por la Organización Mundial de la Salud, para efectuar estos abortos con medicamentos. También, en el año 2022, el Estado fue financiando el misoprostol, que es la otra droga que recomienda la OMS para realizar abortos medicamentosos. Entonces, sí se fue avanzando en términos de lograr esta práctica con los medicamentos. Ahora, también hay algunas cuestiones que son interesantes como para pensar en estas situaciones, es que el acceso a la información
romper todos estos prejuicios incluso es importante. Entonces, hay parte de este informe que yo te estoy comentando es interesante porque hubo por parte de los medios de comunicación un silencio en materia del aborto, ¿no? O sea, la mayor cantidad de noticias sobre aborto era para preguntarle a determinadas personas a favor, en contra, una cosa muy, ¿no?, de show. Ahora, los medios de comunicación no jugaron un rol activo a la hora de, por ejemplo, ser parte de esta campaña de difusión de, bueno, vos tenés derecho a abortar, lo podés hacer de estas maneras, en estos lugares se te brinda asesoramiento, cuidados, etcétera, etcétera. Y eso también es parte de un déficit, ¿no? Que tiene que ver con las campañas de concientización y de promoción de la salud en materia más nacional, ¿no? Entonces, entre eso miles... es algo que es interesante como para ir analizando en relación a cómo se está aplicando o no la ley a poquitos años. Olvídate, sí, entre miles de déficits más que tienen los medios, así que no me asusta mucho. Okay. Y esto es una sorpresa. Las jurisdicciones con más alta tasa de aborto es Ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Salta, ¿no? Son las 3 jurisdicciones que tienen más alta o sea, tienen 13 abortos por cada 1000 mujeres en edad fértil, ¿no? Las tasas más bajas las tienen provincias como Corrientes, Chaco y Misiones, ¿sí? Ahora, a la vez, los números invierten en relación a la tasa de natalidad de bebés nacidos en adolescentes o chicas muy, muy jóvenes, ¿no? Eso te iba a preguntar. Entonces, exacto. Entonces, esa como contradicción, ahí se puede pescar o tratar de analizar en función del acceso a la información, la educación sexual integral, hoy que está siendo tan cuestionada y tan puesta sobre la mesa si sirve, si no si se aplica, sino bueno. Mercedes, querida, pasámelo a limpio. Entonces, los lugares donde hay menos aborto son las provincias donde hay más nacimiento de madre adolescente. Claro, madres adolescentes. Exacto. Que a veces es cultural, por supuesto, pero también claramente hay muchas situaciones de abuso, ¿sí? Violaciones. Entonces, siempre es muy complejo analizar los datos. No es el dato frío, pero bueno, tiene que ver estas mediaciones. Y a la inversa... obviamente hay que analizarlo, simplemente hay que no precipitarse a las conclusiones, pero para eso están los datos. Es verdad que llama la atención porque no parece ser el mismo tipo de mujer, dicho muy a grosso modo, el de la ciudad de Buenos Aires que la de Jujuy, Salta, ¿no? Qué cosa pintoresca. Sí, eso es lo que desprenden los datos y a la vez, claro, porque son ciudades donde con distintas idiosincrasias, culturalmente diferentes, pero bueno, así todos comparten este ranking o están en los 3 primeros lugares de las tasas más altas de aborto, ¿no? 13 cada 1000 mujeres en edad fértil, que tampoco es un montón, digo, por eso es importante trabajar, o por lo menos siempre desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se hizo mucho hincapié en la triple consigna o el triple lema, ¿no? De educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. O sea, sí, totalmente. ¿Y cómo responde el nacimiento de bebés, de madres adolescentes en estas 3 plazas en las que más abortos se verificaron? Cava, Salta y Jujuy. Sí, no tengo ahora el dato exacto, pero no son justamente de las provincias con mayor tasa de natalidad de mujeres adolescentes, ¿no? ¿Alguna otra cosa que quieras resaltar de las cifras de este informe? Hace muy poquito, ¿no?, que está la ley vigente, y este es un trabajo que se hace centralmente desde algunas organizaciones de la sociedad civil y con algunos datos, por supuesto, del Servicio de Salud Pública,
donde también se pudo monitorear un poco a las obras sociales, ¿no? Que era el otro elemento que es muy progresivo de la ley, porque efectivamente cuando la redacción final, ¿no? del texto habla de garantizar un derecho, o sea, no solamente a nivel público, sino también el sector privado, con las obras sociales incluidas, donde un alto porcentaje de mujeres trabajadoras tienen por ahora o todavía acceso a las obras sociales, y fue uno de los sectores quizás con mayor resistencia, ¿no? A la hora de aplicar la ley, y a lo largo de estos años se empezó a adecuar un poquito más, ¿no? Refrescame qué sí. es lo que hace esta ley con los objetores de conciencia, que siempre fueron un gran estorbo. A ver, me parece muy bien que cada uno siga su conciencia. Lo que sí sé es que en la práctica eso sí se convertía en un estorbo para que las mujeres accedieran al derecho a abortar. A mí me parece que las dos cosas deberían estar garantizadas, que todos hagan lo que su conciencia les dicte, pero que una mujer que no tiene nada que ver con la conciencia de un médico, si decidió abortar, lo puede hacer. ¿Qué es lo que esta ley indica al respecto? Sí, ese fue un punto que al menos desde la campaña nacional por el derecho al aborto, yo soy de Izquierda Socialista que integra la campaña junto a otras organizaciones, quizás más resistencia tuvo, porque el proyecto original redactado por la campaña no tenía justamente lo de los objetores de conciencia, porque como bien decís vos, es un derecho personal a que no te obliguen a hacer algo que tu conciencia no te lo habilita. Ahora, ¿qué pasa cuando todos los efectores de salud se declaran objetores de conciencia y lo que sucede es que hay una institución completa que no garantiza ese derecho? Entonces, ahí hay una falla, se puede decir, que justamente debería el Estado garantizar que esa persona pueda tener el acceso al derecho que está siendo vulnerado, porque en principio nadie o ninguna de las personas formadas para realizar la práctica no lo quieren hacer, ¿no? Entonces, no, por eso, cada uno es un punto del cual se agarraron instituciones más conservadoras. Cada uno tiene derecho a seguir su conciencia, el médico y la mujer en cuestión, ¿no? Es así. Entonces es así, es deber de la institución proveer a un profesional que no tenga esos problemas de conciencia para que el derecho de la mujer se cumpla. ¿Estamos bien? Claro, eso es así, pero como todo, dicho al hecho, en muchas oportunidades ha sido toda una pelea, una lucha para que efectivamente un aborto se practique. De hecho, tuvimos un caso en Salta, una médica en Tartagal, que fue criminalizada por ser la única profesional que no se había declarado objetora de conciencia y fue hostigada, perseguida, incluso hasta criminalizada, y todo esto sucedió post sanción de la ley. Es decir, es una lucha, una vez que sale la ley, también la implementación. Esas resistencias se van sorteando, no te digo que ya están salvadas para siempre, de hecho ayer mismo escuchábamos a Villarruel, candidata a vicepresidenta de La Libertad, diciendo barbaridades en torno al derecho al aborto, a la ley. Entonces, por eso te decía que me llamó mucho la atención, de manera muy agradable, la tasa de abortos en Salta, porque vos sos militante de esto, yo simplemente un interesado, hemos seguido el caso, y en Salta ha habido casos aberrantes en los cuales a una nenita violada de 9 años o edades así espantosas, no se le terminó efectuando un aborto por objeciones de conciencia. Es decir, es una plaza bastante compleja en este asunto. Sí, así que celebro que haya tantos abortos como en Cava. Sí, de hecho, Salta es una provincia que hace ya muchísimos años atrás llegó a la Corte Suprema de Justicia a pedido de familias el debate sobre la educación sexual, porque era una de las provincias que no adecuaba sus leyes provinciales en torno a la educación sexual.
Entonces, bueno, claro, hay muchas resistencias y la ley de educación sexual integral tiene muchísimos años más que la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, como te decía, siempre hay una resistencia, es una lucha y a la vez ningún derecho es ganado para siempre, ¿no? Digo, el caso de Estados Unidos el año pasado, un derecho que ganado en el año 73 a través de un fallo judicial, en el año 2022 fue para atrás. Entonces, está buena esta reflexión en torno a los movimientos feministas, que seguimos estando en la calle, que seguimos reclamando por lo que nos corresponde y sobre todo cuando están siendo muy amenazados nuestros derechos, no solo los derechos conquistados con la movilización, como es el derecho al aborto. Recién te comentaba lo de Villarruel, como candidata a vicepresidenta por la Libertad, pero también la educación sexual. Digo, el candidato en la ciudad, Marra, había hablado de la pornografía para dejar de dar educación sexual. Es decir, siempre son derechos que están puestos en cuestión por todo un sector más conservador, más reaccionario, que es antiderechos de las mujeres y que, bueno, nos toca una vez más salir a enfrentarlos, seguir argumentando en favor de nuestros derechos y justamente seguir avanzando como un movimiento feminista, las mujeres, las disidencias, para efectivamente dejar de ser ciudadanos de segunda y poder tener todos nuestros derechos garantizados. Absolutamente. ¿Alguna otra cosa sobre las cifras? El proyecto Mirán está armado justamente para hacer el monitoreo de la ley. Lo que es positivo de alguna manera es que hay un cambio cuando se analiza el año 2022 y el año 2021, donde efectivamente hay más acceso a los servicios públicos, o sea, hay más servicios, que eso no es acceso, sino hay más servicios. Englobame todos los servicios que estarían involucrados en esto del aborto. Mira, para que vos te des una idea, en el 2020, o sea, en los primeros meses, cuando salió la ley, se trabajó mucho con lo que son las consejerías, ¿no? Es decir, al estilo uruguayo. Las mismas compañeras, ¿no? que hacían consejerías antes de la ley, que acompañaban a mujeres que querían abortar, luego de la ley fueron como acogidas por los servicios públicos para justamente que sigan brindando ese servicio, porque no se puede hacer de un día para el otro cuando vos no capacitaste, informaste a todos los efectores de salud. Entonces fue un trabajo más articulado, tuvo sus fortalezas y sus debilidades, y hoy existen más cantidad de estos servicios públicos, que no es solamente en hospital, ¿no? Uno tiene como esa idea de que son, pero son las salitas, los centros de salud, CESAC, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. ¿Desde qué año se está dando ese servicio? No, esto todo con la ley. O sea, con la ley. Se empezó a articular con las compañeras que previo a la ley lo hacían de manera clandestina, pero efectivamente acompañando a mujeres que querían abortar, y se fue articulando ese trabajo. Insisto con algo clave a la hora de pensar los abortos, es que hoy existen ya 3 laboratorios públicos que producen acá, en Argentina, el misoprostol, ¿no? Entonces, eso es muy importante también, porque el tener producción nacional te ayuda también no solo a abaratar costos, sino también a controlar mejor, etcétera, etcétera. Entonces, y que ahora se haya aprobado la misoprostol por ANMAT, también es algo muy auspicioso y nos da mayor autonomía a la hora de pensar estos abortos acompañados y con medicamentos. Algo que a mí me llama mucho la atención como seguidor y entusiasta de estos temas, de estas conquistas, me imagino que a vos más. ¿Por qué tantas mujeres se niegan están en contra de esto? Porque existen, vos sos militante, lo sabés. El aborto en sí, el interrumpir un embarazo, es una decisión sumamente personal y donde se ponen en juego muchísimas cuestiones personales, religiosas, culturales, de afectos. Entonces,
yo no condeno a ninguna mujer que en términos individuales decida continuar con un embarazo a pesar de no haberlo deseado, ¿no? Obviamente, lo que sí me parece que es equivocado cuando esos grupos se organizan para que no, digamos, no se ejerza Sí, el para que derecho, no se todos, exida el para que derecho. todas, en este caso, sigan Que sus deciden convicciones, que es lo que abortar, muy a pesar sucede. de... Igual centralmente lo llevan adelante varones, eso es muy importante aclararlo, y sí puede haber mujeres que acompañan, y tiene que ver con una estratificación social, que bueno, patriarcal, claramente, o una sociedad machista, donde efectivamente se construyó de tal manera donde las mujeres son miradas, pensadas como objeto de los varones o bajo el dominio del mundo masculino. Entonces esa autonomía se pierde o somos meras o ciudadanas de segunda o personas que tienen que ser asistidas por un hombre. Al fin y al cabo es lo mismo que la misma sorpresa que no es nueva, que me sucede cuando un pobre tiraniza a otro pobre por su condición de pobre. Me llama la atención es porque una mujer, más allá de que me parece muy bien que quiera continuar con un embarazo, porque le impediría a otra tener la chance de hacer lo que le parezca, ¿no? Pero bueno, es una especie Claro, muy extraña esta. Es una especie muy extraña. No, bueno, pero es como los varones. Vos fijate que incluso los varones que militaron fuertemente los pañuelos celestes, o sea, contra, o sea, una persona que no conoce nada acerca del proceso gestacional, que no tiene ni idea lo que es estar, o sea, 9 meses, amamantar, el puerperio, o sea, todo eso, o sea, que no conoce, no tiene ni idea, se pone a opinar, a pelear en términos de impedir incluso que la otra persona, sea mujer o con capacidad de gestar, decida. Sí, lo que pasa es que eso dentro de lo que yo sé de la especie no me llama tanto la atención porque es muy egoísta. Ahora, que una mujer que sí conoce todo eso le impida a otra mujer evitarlo por su propia decisión, eso sí me llama más la atención, ¿se entiende lo que voy? Pero bueno, es una pavada, al fin y al cabo. Simón de Beauvoir diría, no hay sistema más poderoso que el que logra persuadir a sus propios oprimidos en función del interés de los opresores, ¿no? Absolutamente, o sea, absolutamente. Tan No poderoso deja es el patriarcado que ha ganado algunas mujeres que son oprimidas para ser parte, digamos, de la opresión. Pero bueno, sí, será tarea de seguir avanzando en despatriarcalizar la sociedad y en eso estamos. Totalmente. Esa es una palabra que con algunas copas de más se complica más. Mucha R, ¿viste? Sí. Decime, querida Mercedes, ¿querés cerrar esta charla con algo? Habrá muchas en el futuro. Es un gran placer hablar con vos. ¿Querés cerrarla con algo? Cortito. Parte de lo que surge de este informe es que llamativamente los medios dejaron de hablar de estos temas, como ya quizás no es tan reñido, ¿no? Celestes y verdes, pero te agradezco de corazón el espacio porque es muy importante seguir avanzando, ya una vez conquistada la ley, pelear para que haya más presupuesto, para que se aplique efectivamente y poder conseguir no solo los medicamentos, sino seguir formando los distintos efectores de salud, pero también la pata de la educación sexual, como te decía, o mismo la anticoncepción, o sea, los anticonceptivos acordes a las edades, etcétera, etcétera, es algo muy importante y tener estos espacios para socializar donde, bueno, no es que la ley salió y está todo ganado, sino que queda mucho recorrido por hacer. Tenemos que seguir avanzando justamente para que efectivamente todas las personas que deciden interrumpir un embarazo voluntariamente lo puedan hacer en condiciones seguras, amigables y cuidadas. Totalmente. Bueno, nosotros te agradecemos tu militancia en el tema, así que seguiremos acompañándonos a lo largo del tiempo. Te mandamos un abrazo muy grande. Otro para vos. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial.
material muy necesario. Escuchá a Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.